Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada vida. Les saluda su amigo y hermano Diego Ortiz. Y en esta hora yo quisiera compartirles un testimonio mío de mi vida, de lo que pasó en mi vida hace ya unos meses atrás, en el mes de febrero de este año 2021. Les quisiera compartir cómo Dios me llamó al ministerio del pastorado, cual muchos me han preguntado: hermano Diego, ¿ya no piensas salir a predicar fuera? ¿Ya no piensas hacer campañas? ¿Ya no piensas ir a predicar a iglesias? Hoy les quisiera responder todas esas preguntas. Quiero leer la palabra en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Gloria a Dios. Yo sé y creo que todos sabemos que el ministerio del pastorado es uno de los ministerios con más cargas, con más pruebas y luchas, porque no solamente tú vas a llevar ya tus propias cargas, sino vas a llevar las cargas de muchos. No solamente vas a llevar tus propias luchas, sino ahora llevarás las luchas de muchos. Porque ahora tú te ocuparás no solamente de ti, sino te ocuparás del rebaño que Dios haya colocado en tus manos. Entonces el ministerio del pastorado es uno de los ministerios más cargados, con más pruebas, con más luchas. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? Le dijo 3 veces y Pedro le decía: sí, Señor, yo te amo. Y a la tercera vez se estremeció Pedro cuando Jesús le volvió a responder: Pedro, ¿en verdad tú me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. Desde ese momento el Señor le dejó una comisión a Pedro de apacentar a sus ovejas, de apacentar su iglesia, su rebaño, porque el Señor sabía que él tenía que dejar la tierra y tenía que morir e ir al Padre. Pero ahora el Señor le encargó la iglesia a Pedro. Pedro sabía que era una responsabilidad muy fuerte ir por delante de todo el rebaño. En la actualidad tengo 21 años. A los 16 años empecé a servir a Dios. Por primera vez tomé un micrófono a los 16 años. A los 17 años el Señor empezó a abrir mi conocimiento espiritual. El Señor me entregó un testimonio muy lindo, muy hermoso, para poder yo compartir a las naciones, a donde Él me llevara. Él me dijo que me llevaría a las naciones y así lo hizo, porque Él no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. A los 18 años empecé a salir a predicar fuera de mi iglesia, fuera de mi casa. Tomé maletas y empecé a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Empecé a cumplir con el propósito de Dios. Dejé casa, dejé estudios, dejé la iglesia donde yo servía para ir a predicar como un misionero, como un evangelista. Empecé a recorrer muchos lugares. Me bajaba de un avión, tomaba otro y llegaba a diferentes sitios a donde Dios me llevaba, a donde Dios me había abierto las puertas y llevaba este lindo, hermoso testimonio, cual creo que muchos ya conocen. Y me gustaba ganar esas almas. Al principio me era difícil viajar porque yo no estaba acostumbrado a viajar y mucho menos cuando viajaba en carro. A mí me hacía daño viajar en el carro, mas Dios
fue moldeándome, fue puliéndome, porque un verdadero discípulo sufre penalidades. Entonces Dios empezó a abrirme puertas, iba de un lugar para otro. A veces era muy cansado, era muy bonito ver la gloria de Dios y veía el poder de Dios moverse en las vidas, sanar a los enfermos, venir muchos jóvenes a Cristo, venir muchas almas al Señor Jesucristo. Habría campañas, habría servicios y veíamos liberaciones, enfermos sanar y todo era muy bonito, pero yo no sabía que detrás de todo eso tenía que pagar un precio. Y empecé a pagar un precio por tener ese ministerio. Amé tanto el ministerio de evangelista, me enamoré de ese ministerio. Era muy bonito, no solamente viajar y predicar la palabra, sino conocer el cuerpo de Jesucristo. Y empecé a conocer el cuerpo de Cristo en diferentes lugares, en diferentes países donde Dios me llevó. Conocí pastores, conocí evangelistas también, siervos y servidores de Dios que en verdad aman la obra de Dios, y empecé a darme cuenta que verdaderamente hay grandes discípulos en diferentes lugares, grandes siervos que sirven a Dios con un gran anhelo en su corazón. Me enamoré tanto del ministerio de evangelista, pero empecé a pagar un precio. Empecé a pagar ese precio por ser un evangelista, por ser un misionero de Dios, porque para todo se tiene que pagar un precio. Era muy bonito ver la gloria de Dios, pero también estaba pagando yo un precio, ese precio que yo pagué me hizo llorar, me hizo derramar muchas lágrimas, porque era una depresión muy fuerte en la cual Dios tuvo que procesarme. Y yo estaba ya acostumbrado a llevar esa palabra de Dios de un lugar para el otro. Pasó el año 2018, vi la gloria de Dios. Pasó el año 2019 y mis pies no paraban. Me bajaba de un avión, me subía a otro, llegaba a un país, me iba a otro, llegaba a un estado de México, me iba a otro estado, y así estaba. Por eso la palabra dice que hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y todo era bonito. En el 2020 igual seguí compartiendo la palabra de Dios, mas Dios me decía: está llegando un determinado tiempo que yo tengo preparado otro ministerio para ti. Tengo un determinado tiempo para ti, me decía el Señor cuando yo oraba, ya entrando al 2020. Tengo un determinado tiempo ya con este ministerio, pero este ministerio lo volverás a retomar. Solo tengo un determinado tiempo. Y se vino esto de la pandemia, tuve que cerrar muchos lugares donde iba a predicar, cerré agenda y no sabía a dónde Dios me quería llevar o cuál era el propósito de Dios. Cuando en el transcurso de esas semanas recibí una llamada de un evangelista de Estados Unidos. Y ese evangelista me dijo: Dios ha determinado un tiempo para ti. Dios te va a llamar a otro ministerio. Y cuando él me lo dijo así, yo le pregunté: ¿cuál es el ministerio al cual Dios me quiere llevar? Y él me dijo: tú vas a ser pastor. Y yo dije: Señor, si esta es la confirmación de lo cual tú me hablaste hace unas semanas atrás, que tú me entregarías algo nuevo en mis manos, que así sea, pero que sea tu voluntad. Yo no me quiero mover por mi emoción, por mi carne, sino quiero que seas tú, oh Jehová. Pasaron los meses y a donde Dios me decía: tienes que ir a predicar, lo hacía. Y a donde Dios me decía: no tienes que ir, no iba. Era el Espíritu Santo quien me dirigía. Al pasar como 3, 4 meses, un pastor de Estados Unidos también habló conmigo y me dijo: Jehová me ha hablado que tú vas a ser pastor, prepárate, porque Dios te va a levantar como un gran pastor de estos tiempos. Y me dijo: tienes que cumplir con Dios, empieza a orar a Dios, porque Él va a ser el que va a dirigir tu caminar, tus pasos. Después de que Él me dio esa palabra, ese pastor, yo me quedé meditando y empecé a meditar en Dios y le decía a Dios: Señor, tú sabes que yo amo este ministerio de evangelista.
Tú sabes que yo lo amo con todo mi corazón, que a mí me gusta ir a diferentes lugares a ganar almas, pero si tu propósito es de que este ciclo se cierre aquí, que así sea. Pero el Espíritu Santo empezó a hablarme y empezó a decirme, solamente va a ser por un determinado tiempo, porque volverás a salir a naciones, volverás a salir a lugares, volverás a salir a predicar a donde yo te lleve. Y eso trajo una paz a mi corazón. Y ahora le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿dónde tú me vas a poner como pastor para dirigir una obra? Y yo le decía, Señor, este es uno de los ministerios más complicados, porque hay 5 ministerios. El de evangelista, el ministerio de pastor, de maestro, de apóstol. Hay muchos ministerios. El ministerio de profeta. Entonces son 5 ministerios. Yo ya tengo un ministerio, le decía al Señor, el ministerio de evangelista y el don de profecía. Pero este ministerio de pastor es un ministerio de los más complicados. Es un ministerio muy fuerte, con una gran responsabilidad, porque no solamente voy a llevar yo mis cargas, sino voy a llevar las cargas de muchos. Voy a llevar los problemas de muchos sobre mí. Por eso la palabra dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y le dije, Señor, ¿dónde tú me vas a poner como pastor? ¿Dónde voy a pastorear? ¿Dónde voy a establecerme para impartir tu palabra? Háblame tú, Señor. Y le estuve pidiendo en el transcurso de todos esos meses a Dios la confirmación. Yo decía, tal vez vamos a abrir una misión en un estado de México, en otro lugar, o tal vez en otro país, no sé. Solamente Dios lo sabe. Pero su propósito de Dios era diferente. Antes de llegar al 2021, Dios habló a mi vida, y Dios habló a mi vida a través de una visión. Me acuerdo que mientras yo oraba, Dios trajo a mí una visión y empecé a ver claramente esa visión, donde yo veía muchas coronas, pero esas coronas solamente eran el puro aro, no tenían diamantes, no tenían perlas, no tenían cristales. Y cuando yo veo aquella corona, me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué hay muchas coronas sin perlas, sin estrellas, sin diamantes? Cuando de pronto yo miré que unas manos grandes tomaron un aro, una corona, sin nada, y la puso sobre mi cabeza. Y yo veía que aquella corona decía, pastor. Y escuché la voz de Jesús que me dijo, desde ahora te coloco como pastor. Me mostró el estado de México y me dijo, porque he aquí dirijo tus pasos para allá. Dirijo tus pasos para el estado de México. Porque lo que voy a hacer en México va a ser algo grande, porque del centro de México saldrá un avivamiento muy poderoso. Y del centro de México, ese avivamiento llegará al sur de México, al norte de México. Y de ese avivamiento saldrán muchos avivamientos a muchas naciones. Ese avivamiento se irá a muchas naciones. Viene un despertar para mi pueblo. Mi padre terrenal anteriormente pastoreaba en el estado de México. Pastoreó por 2 años esa obra, llevaba 2 años y estuvo pastoreando ahí. Y cuando Dios lo puso a él en el estado de México como pastor, le dijo que él tenía que ser pastor ahí por un tiempo para que un día se ganara una corona en el cielo con creces. Ya había llegado su tiempo de pastor, ya había sido un tiempo en que Dios lo había puesto ahí. Ahora Dios me decía, tienes que ir tú, porque ahí en México está reinando la maldad, está reinando la idolatría más que en cualquier estado de México. Ahí en el centro de México está reinando la hechicería, están reinando los brujos mayores. Tienes que prepararte espiritualmente, físicamente, me decía el Señor. Entonces el Señor me decía, tienes que prepararte físicamente, tienes que preparar tu salud físicamente. Y tal vez te has de preguntar, ¿por qué tu cuerpo lo vas a preparar para ser pastor? Porque el cuerpo también se cansa, el cuerpo a veces se agota, se aflige por una mala alimentación. Entonces, el Señor me quería preparar mentalmente, físicamente, espiritualmente. Por eso dice la palabra, guardaos para el Señor en espíritu, alma y cuerpo.
Y el Señor me dijo, prepárate espiritualmente también, porque las potestades que están ahí son muy fuertes y tú vas a tener que ir a quebrar toda potestad que hay ahí, porque voy a levantar una obra especial ahí en México. Muchos le llaman el Estado de México, cual está pegada a la Ciudad de México, o a lo cual muchos lo conocen como antes se llamaba el DF, el Distrito Federal, cual ahorita es la Ciudad de México. Y nosotros nos encontramos entre el Estado y la Ciudad de México. Entonces Dios me empezó a hablar y me empezó a decir, no teníamos terreno propio o un lugar propio que fuera de la casa de Dios, sino todo era prestado. El Señor nos ubicó en Tlalnepantla, Estado de México, número 24. Ahí fue donde Dios nos ha ubicado ahorita. Entonces Dios me decía, tienes que prepararte porque ahí va a ser el lugar. Yo dije, Señor, si es tu voluntad ahí, tu propósito ahí, amén. Que así sea. Me ungieron como pastor en el mes de febrero del año 2021. Cerré ese ciclo de evangelista, de salir a diferentes estados, a diferentes naciones. Cerré agenda, porque el ser un pastor te ocupas de la obra donde Dios te puso, te ocupas de esa sinagoga donde Dios te estableció. Tuve que cerrar agenda y Dios me ha dicho, ten calma porque mis propósitos y mis tiempos son perfectos. Y ahorita no es que yo no quiera salir a otros lugares a predicar. Si Dios me lo indicara, yo fuera. Si Dios me abriera la puerta y me lo indicara y me dijera, ve, yo voy. Pero mientras Dios no me lo indique, yo estaré encargado de esa obra cual Dios puso en mis manos. Al principio yo me rehusaba un poco porque decía, no, yo amo el ministerio de misionero, de evangelista, pero ahora me voy a concentrar en un solo lugar. Y Dios me preparó para todo aquello. Llegó el mes de febrero, llegó el tiempo en que Dios dijo que me tenían que ungir. Ungieron mi vida, mi cuerpo con aceite. Ungieron mi cuerpo con ese aceite de olivo. Fue algo precioso cual Dios hizo en mí. Cuando me ungieron como pastor sentí como un fuego que bajaba desde mi cabeza hasta mis pies, un fuego que me quemaba por dentro y escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía, hecho está, hecho está. Dios me puso como pastor, tenía una obra como con 80 miembros y Dios ha multiplicado las almas. El Señor me dio una promesa que como la arena del mar se multiplicarían. Ahorita ya no somos 80 personas. Ahorita somos más personas. Han llegado muchos hogares, muchas personas pidiendo liberación. Y ahora he entendido cuál era el propósito de Dios. Porque en México hay demasiada maldad, hay demasiada necesidad. Y Dios me dijo algo muy claro. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Él me dijo, aquí en México, en el centro de México, ha abundado el pecado. Ha abundado la hechicería y la idolatría y la maldad. Aún aquí están reinando los brujos mayores. Pero sobre todo eso ha sobreabundado mi gracia. Y toma la espada que te doy para que quebrantes todo hechizo, para que quebrantes todo cerrojo, para que destruyas los conjuros del diablo. Y Él me dijo, toma esa espada y no tengas temor, no tengas miedo. Nos ubicó ahí en Tlalnepantla de Vaz, número 24, Avenida Necaxa, número 24. Ahí nos ubicó el Señor. Nos empezaron a prestar un corredor muy grande. El corredor estaba grande. El corredor, bueno, todo el terreno que nos prestaron mide como 35 metros de largo y como 12 metros de ancho. Entonces Dios utilizó la vida de una persona que no era cristiana, que no era del evangelio, sino procedía de la religión católica. Dios tocó su corazón y nos prestó ese lugar. Yo ya estaba pastoreando en ese momento. Yo veía que ese lugar ya no
no se abastecía para tener tantas personas, porque ya estaban llegando muchas personas. Y algo que puedo decirle a todos aquellos pastores: si fue Dios quien te puso, Él te va a respaldar. Porque muchas veces no vemos la obra crecer, no vemos las almas llegar, y puede ser que no haya sido el propósito, la voluntad de Dios que Él te haya puesto como pastor. Por eso debes de pedir bien la dirección a Dios, y Dios te debe de hablar también a ti, porque es un llamado muy fuerte, muy delicado, del cual Dios un día te pedirá cuentas. Y vi el respaldo de Dios, las almas llegaban, ya no cabíamos, tuvimos que comprar más sillas, y yo tenía que viajar de Oaxaca a México, y ahí estábamos sirviendo al Señor cuando un mes de noviembre, antes de que yo fuera ungido como pastor, ya era pastor, pero aún no había sido ungido. Ya me habían dado la obra, pero aún no había sido ungido. En el mes de noviembre el Señor puso a mi lado personas que me iban a apoyar. Él me dijo las personas que estarían conmigo para ese momento, para esta etapa, y Dios puso personas que me apoyarían. Y yo recuerdo que Dios empezó a abrir muchas puertas, y Él me dijo: ese lugar donde están ahorita sirviéndome, alabando mi nombre, que es en Tlalnepantla de Vaz, avenida Necaxa, número 24, Estado de México, ese lugar será de ustedes. Tienes que ir a hacer 7 días de ayuno. Y este es un testimonio de fe para ti, pastor, que tal vez no tienes un lugar propio, tal vez estás rentando un lugar, o tal vez no tienes dónde establecer la casa de oración. Entonces este es un testimonio que te va a ayudar, que va a activar tu fe y que va a revivir tu fe. Y Dios me dijo: ve y unge ese lugar, ve a 7 días de ayuno, que al 7º día de ayuno tienes que ungir y tienes que dar 7 vueltas por ese lugar. Y yo me sorprendí a lo que Dios me dijo: tienes que dar 7 vueltas por ese lugar, ungirás con aceite y declararás que esa tierra es de ustedes, porque yo se las voy a dar. Porque ahí en ese lugar fluirá leche y miel, porque ahí en ese lugar estará mi gracia, estará mi poder, será derramado mi Espíritu Santo. Y yo ya empezaba a ver la respuesta de Dios, el respaldo de Dios, y yo me maravillaba de lo que Dios me estaba hablando, del cual iba a hacer en esa iglesia. Así fue, tuvimos que ir 7 días, me acompañaron algunos jóvenes, dimos 7 vueltas, al 7º día de ayuno dimos 7 vueltas, ungimos con aceite, se empezó a tocar el shofar y declaramos victoria. Cuando en ese 7º día yo miré, cuando estábamos dando gracias a Dios por todo, miré cómo descendió un ángel y tomó un shofar y derramó aceite por todo ese terreno, por todo ese territorio. Dio una vuelta y derramó aceite, y escuché que dijo: hecho está, consumado es. Y yo dije: Señor, ahora ya hemos declarado, hemos activado la fe en nosotros y hemos creído que este lugar va a ser nuestro, pero ahora necesitamos el dinero o la plata, cual muchos le llaman. Necesitamos la plata, necesitamos el dinero. No tenemos la economía para comprarlo, ya que en el Estado de México las propiedades son muy caras, y más con las medidas de más de 33 metros de largo y 12 metros de ancho. Y el terreno está ubicado en un lugar donde pasa la autopista, entonces, y está en avenida, y está en un lugar pues adecuado para una iglesia. Y Señor, ¿cómo lo vamos a comprar? No hay plata. Y el Señor me recordó cuando en el año 2017, a finales del 2017, me mandó a construir la iglesia de Oaxaca, la obra de Oaxaca. Y Él me empezó a recordar esa etapa y me dijo: recuerda que cuando estuviste en mi presencia, puse una perla en tus manos. Y empecé a recordar aquella experiencia y llegué a aquella etapa donde Dios colocó una piedra en mi mano. Me dijo en el año 2000, a finales del 2017, me dijo el Señor que yo cerrara mi mano y abriera mi mano. Y cuando cerrara mi mano y abriera mi mano iba a haber un regalo.
Y yo hice un puño en mi mano y cuando abrí mi mano estaba una perla pequeña y me dijo, con esa perla harán la obra de Oaxaca. Y él me dijo, porque esta perla es de gran precio y sobreabundará la bendición. Y en un sueño Dios me habló donde yo miré el sol bajar como a 6 metros. Estaba tan cerca el sol y miré 2 manos salir de aquel sol y empecé a ver que unas manos grandes, poderosas, brillosas hacían esto. Y miré escarchas de oro y de plata que caían. Y yo me gozaba mirar eso y escuché la voz del Padre que dijo, mío es el oro, mío es la plata, mío eres tú y mío es la humanidad. Tienes que cumplir conmigo que yo tocaré los corazones. Entonces Él me recordó aquella experiencia que la tuve durante como 3 años atrás. Entonces esa fe nuevamente se me activó y yo dije, si Dios lo hizo una vez ya con la obra de Oaxaca, lo volverá a hacer. El terreno es demasiado dinero lo que cuesta, es demasiada plata lo que vale. Pero algo que tengo que tener claro, que de Jehová es el oro y la plata, y de él es todo. Y empecé a orar por aquello. Ya habíamos declarado con fe de que ese lugar sería nuestro. Y Dios me dijo, yo abriré las puertas. Tú confía en mí, que yo abriré las puertas. Cuando me dieron el precio de aquel lugar, yo me asombré porque era demasiado dinero. Era demasiado dinero para uno, pero para Dios no era nada, porque para Él no hay nada imposible. Solamente créele a Dios con todo tu corazón. Créele con toda tu fe, que la fe mueve montañas, que la fe derrumba murallas, derrumba muros. Aleluya. Y en ese momento yo le dije al Señor, necesito creerte aún más, creer aún más en tu poder. Dios empezó a abrir las puertas de muchas maneras empezó Dios a abrir las puertas. Personas que eran sanadas, que eran curadas, nos bendecían. Personas que habían sido curadas en una campaña nos bendecían, pastores nos bendecían. Y ahí estaba la bendición de Dios. Ahí estaban las riquezas del Señor. Y de diferentes naciones empezaron a bendecir a nuestro ministerio porque Dios empezó a hacer milagros en ellos, sanidades en ellos. Muchas personas, aún católicas, empezaron a bendecirnos. Y escrito está en la palabra que aún los cuervos te alimentarán. Si los cuervos alimentaron a Elías, le llevaron pan y carne a comer de día y de tarde, cuando no había nada en aquel tiempo, cuando había una sequía tremenda a causa del pecado del rey Acab, y se vino esa sequía tremenda, había un profeta que no dobló sus rodillas a Baal y fue Elías, y Dios mandó los cuervos para que le alimentasen de día y de tarde. Y si Dios alimentó a Elías con pan y carne, Dios también va a enviar los cuervos para que te alimenten a ti. Si la viuda de Sarepta fue bendecida y el aceite de su vasija no menguó, ni la harina escaseó, Dios lo hará así también contigo. Jehová le dijo a la viuda de Sarepta, por cuanto creyó a la palabra del profeta Elías, le dijo, así dice Jehová, que el aceite no disminuirá, ni la harina escaseará hasta aquel día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya, la bendición de Dios va a ser grande para tu vida, solamente créelo con fe, anhélalo con todo tu corazón, créele a Jehová que Él es real. Y empezó Dios a abrir puertas de diferentes naciones, católicos llegaban a nosotros a bendecirnos, y nosotros los hemos abrazado. No importa la religión de donde vengan a nuestra congregación, no importa si son católicos, si son adventistas, si son testigos de Jehová, nosotros los hemos abrazado con brazos de amor, porque ese es el amor del Padre hacia la humanidad. Y empezaron a bendecirnos que llegó el momento de comprar aquel terreno. Vi el respaldo de Dios, hubo luchas tremendas para hacer la compra de ese terreno. Hubo mucha oposición. El primer día que llegamos a notaría no pudimos comprarlo. Y ahí en la ciudad son muchos trámites que tienes que hacer. Se tiene que llevar un proceso, una cita. La cita se cerró, no pudimos hacer la compra.
Dios tocó el corazón de la notaría de aquel lugar para que lo hiciéramos al otro día. Dios fue tan bueno que aunque había oposiciones de las tinieblas en el segundo cielo, había respaldo de Jehová. Cuando se estaba dando a las 3 de la tarde, no podíamos hacer la compra, no podíamos hacer la transferencia. Era un proceso muy fuerte que estábamos viendo ahí. Empecé a orar, a despejar los cielos, a despejar principados, gobernantes. Había una posición tremenda, una fuerza demoníaca muy fuerte en ese momento. Los brujos mayores de aquel lugar, de la ciudad, se estaban oponiendo, pero había el respaldo de Jehová sobre nosotros. Y le dije, Señor, si tú marcaste que ese lugar sería para nosotros, que así sea, que así sea. Quita toda oposición que haya en los aires. La cita se cerraba hasta las 3 de la tarde. Llegó a las 3 de la tarde, no pudimos hacer la compra. Todavía Dios tocó el corazón de la notaría para esperarnos una hora más antes de llegar a las 4 de la tarde, cual si no podíamos hacer la transferencia, la cita se cerraba y tenían que alargarnos la cita para poder llevar la firma y la compra de aquel lugar. Estuve orando a Dios, ya faltaban como 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y antes de que llegaran las 4 de la tarde, yo empecé a orar a Dios y miraba que el cielo se abría y un ángel poderoso empezó a descender. Y ese ángel iba esparciendo los aires de derecha hacia izquierda, iba abriendo los aires. Los aires iban abriendo y este ángel venía a una gran velocidad. Y yo dije en mi corazón, es el ángel de Jehová que ha traído respuesta y victoria. Antes de llegar los 10 minutos para las 4, Jehová nos dio la victoria. Se pudo hacer todo. Se bloqueó la red en aquel momento. Fue algo sorprendente que la red se cayó, pero a los 3 minutos volvió la red. Pudimos hacer la compra, pudimos llegar hasta la firma. Firmaron y ese lugar fue nuestro y dije, gloria a Dios, consumado es, tenemos ya lo que es la parte del terreno y ahora Dios nos ha abierto puertas para construir. La iglesia anteriormente del Estado de México se llamaba Ríos de Agua Viva, pero en una visión Dios me mostró cómo se tenía que construir la iglesia, cómo se tenía que llevar a cabo la obra, así como Dios me mostró con lo de Oaxaca, me mostró también ahí con el Estado de México. Y ya teníamos el lugar, la compra. Ahora el siguiente paso era construir una casa de oración, una sinagoga. Y cuando Dios me mostró aquella visión, miré toda la obra terminada y miré un ángel que descendió del cielo y puso unas letras en la fachada de la iglesia. Y empezó a poner letra por letra, letra por letra. Y cuando yo leí lo que decía en la fachada de aquella iglesia, mi corazón empezó a acelerarse y se empezó a llenar de gozo. Y el ángel de Jehová me dijo, porque así llamarán esta obra, Santidad a Jehová. Ahora la iglesia se llama Santidad a Jehová porque así el Señor lo quiso. Santidad a Jehová. Se llama la iglesia del Estado de México. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón, Jehová empezó a hablar a mi corazón y me dijo, porque aquí en México se han corrompido las iglesias. Aquí en México se ha dañado mi palabra, se ha adulterado la palabra, se ha fornicado la palabra. Pero ahora yo levanto aquí una iglesia del cual será temerosa de mi palabra, una iglesia que yo la respaldaré y que el río de agua viva nunca, nunca se secará. Que aunque el hombre quiera secar el río que corre en este lugar, no se secará, porque antes estoy yo para protegerlos y para librarlos y para respaldarlos. Aunque se levanten 1000 y 10,000 para destruir esta obra, no podrán, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pide el respaldo de Dios. Y cuando me dijo Jehová, se llamará Santidad a Jehová, porque han profanado lo santo, han dañado lo santo. Y esta iglesia será una iglesia que marcará la diferencia entre muchas del Estado de México, que marcará la diferencia y vendrán de diferentes lugares a visitarla para ser sanados, para recibir una sanidad, para recibir una liberación. Y yo lo haré, y yo lo haré. En serio que me he asombrado de lo que Dios ha hecho. Han llegado católicos aceptando a Cristo. Han llegado personas que estuvieron en el discipulado de sacerdocio
en una iglesia católica, han llegado a Cristo, han llegado personas que venían de otras doctrinas y los hemos acobijado con ese brazo de amor, de misericordia. Y hoy te puedo decir, ahí hay una casa para ti que se llama Santidad a Jehová. Y ahí vamos a cobijarte, no importa de qué doctrina, denominación o iglesia vengas. Llegaron a la semana pasada unas personas de Puebla, llegaron a visitarnos, cuales eran católicos. Ellos tiraron sus amuletos que le habían dado, amuletos de idolatría, y llegaron ahí y fueron libres, buscaban una liberación, supieron que había una iglesia que se había abierto ahí y hemos empezado a ver la gracia de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Han llegado personas de otra doctrina, nos han visitado de diferentes lugares del Estado de México, de sus alrededores, como Jehová lo ha dicho. Nos han visitado de Pachuca, de Hidalgo, de Puebla, de Michoacán. Aún han llegado desde Estados Unidos a visitarnos. Han llegado personas de diferentes países a visitarnos y hemos visto la gloria de Dios. Dios está añadiendo vida, está añadiendo hogares, y no estamos haciendo división, sino Dios está colocando el trigo en ese lugar. Está colocando el trigo. La iglesia que se va a lavar con la sangre del Cordero para irse en las nubes. Estamos viendo liberación, milagros, gente ser sana. Los domingos, mis amados hermanos, el tiempo no nos es suficiente, porque hay mucha necesidad de la cual tenemos que orar nosotros. Vemos liberaciones, terminamos cansados, agotados, pero es un privilegio servir a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Están llegando muchas personas que se les ha abierto los ojos, la ceguera se les ha quitado, personas que han estado en una iglesia, en una doctrina liberal, han venido con nosotros y ahorita se están congregando con nosotros porque ellos están buscando la santidad a Dios, la santidad a Jehová, y por eso Dios marcó ese lugar como Santidad a Jehová. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Entonces estamos marcando la diferencia, y yo creo que si Dios coloca en tu corazón visitarnos o necesitas una oración, ahí estaremos para atenderte. Estamos los días sábados y domingos. Los sábados tenemos ayunos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenemos ayuno. Y también desde las 4 de la tarde, el día sábado, hasta las 6:30 de la tarde tenemos servicio en general. Entonces tenemos dos etapas de servicio, una de ayuno desde las 9 hasta las 2 de la tarde, y el culto en general se abre desde las 4 hasta las 6:30 de la tarde. Los días domingos empezamos a las 11 de la mañana. Entonces, escuche bien, nos ubicamos en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, Avenida Necaxa número 24. Lo puede buscar usted como Avenida Necaxa número 24 por su GPS para que pueda llegar ahí. Puede llegar a través del metro, de una estación de metro. La más cercana que tenemos es Indios Verdes, o puede llegar para más fácil a través de un Uber o a través de un carro propio. Ahorita hemos empezado la etapa de la construcción de la iglesia, así que tuvimos que removernos solamente por unos 7 a 9 meses del lugar, de ahí de Tlalnepantla de Vaz. Ahorita mismo les daré la ubicación en la cual ahorita estamos. De ahí, de donde la dirección que les he dado, nos hemos movido solamente a una cuadra. A una cuadra nos hemos movido. Hemos conseguido una bodega en renta para poder hacer los servicios ahí. Hemos conseguido una bodega en renta para hacer los servicios ahora ahí. Ahora mismo les estaré dando la nueva ubicación de la iglesia. Solamente será como por 9 meses que estaremos ahí mientras la iglesia de Necaxa número 24 se construye. Estaremos como por 7, 9 meses en el nuevo lugar. Aleluya. La calle es Francisco Villa
número 5, Colonia División del Norte, Tlalnepantla de Vaz. La calle es Francisco Villa, número 5, Colonia División del Norte, Tlalnepantla de Vaz. El portón de la iglesia donde ahorita estamos haciendo actualmente los servicios es color anaranjado. Solamente estaremos en esta dirección de Francisco Villa, número 5, Colonia División del Norte. Solamente estaremos como por 7 a 9 meses mientras se construye la iglesia en Necaxa número 24. Cuando ya la iglesia esté terminada, nos volveremos a regresar a Necaxa número 24 y yo les estaré dando la información. Es así como Dios me ha llamado al pastorado, mis amados hermanos y amigos, y solamente ha de ser una etapa. Seguiré siendo pastor ahí, pero yo sé que Dios va a poner a mi lado gente que me va a apoyar, así como Dios puso al lado de Moisés, Aarón y a Josué, a Ur también. Así Dios pondrá a mi lado gente decidida, que decida trabajar para el reino y la obra de Dios. Que Dios me los bendiga en esta preciosa hora y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas. Amén.